¿Es legítimo dividir una iglesia? Esta es una pregunta muy importante. ¿Es posible que tú estés en una situación de esta naturaleza o hayas experimentado alguna cosa dolorosa como la división de una iglesia? Para desarrollar este tema me acompaña Sergio Villanueva, de origen mexicano, y Manuel Castañeda, de origen colombiano. No se vaya y quédese con nosotros. Este es El Mundo en Perspectiva y la pregunta ¿es legítimo dividir una iglesia? Para desarrollar este programa me acompaña Sergio Villanueva, pastor en la ciudad de Chicago, de origen mexicano. Qué bueno, Sergio, que estás con nosotros. Muchas gracias. Y me acompaña el doctor reverendo Manuel Castañeda, de origen colombiano. Don Manuel, bienvenido, qué bueno que está aquí con nosotros. Este es un tema espinoso porque hay muchos pastores que han pasado esa experiencia de la división de una iglesia. Y entonces la pregunta ¿es legítimo dividir una iglesia? Y es una pregunta que no se puede contestar así sí y no, ¿verdad? Porque hay casos, hay situaciones, pero vamos a hablar de eso. Sergio, ¿a qué nos referimos con dividir una iglesia? ¿Qué entiendes tú por eso? Creo que desde que usamos la palabra división es donde empezamos a ver la particularidad de la situación. Una cosa es la multiplicación, cuando una iglesia entiende que necesita seguir creciendo y alcanzando más gente en la comunidad, y por un acuerdo mutuo, entonces tal iglesia escoge un grupo de personas o comisionan a un grupo de personas, incluyendo pastores, líderes o familias enteras, que salgan a multiplicar, a abrir un nuevo campo, a abrir una nueva iglesia, una nueva obra. Eso es multiplicación, eso es completamente bíblico y el Señor nos llama a hacerlo. Ahora, cuando usamos división es cuando, a mi entender, la misma palabra división es cuando ya sea por algún conflicto, por diferencias en las personalidades, el liderazgo, lo que sea, hay un desacuerdo, y ese desacuerdo hace que ciertas personas de la iglesia digan, nos vamos de aquí, pero no es solamente un grupo de personas, una familia saliendo, pero cuando esa persona tiene suficiente influencia sobre otro grupo de personas, que eso lleva a que un grupo grande se desprenda de la iglesia, entonces ya tenemos ahí una división. Por eso muchas veces viene esto de liderazgo, gente en posiciones claves que dicen, yo entiendo que ya no nos tenemos que ir de aquí, y no hay un acuerdo, no hay un oramos por ustedes para que vayan, pero simplemente vamos a hablar de ese tema, cómo salir de una iglesia. Don Manuel, en 63 años usted ha visto cualquier cantidad de cosas en todos los países donde usted ha sido pastor. ¿Qué tiene que decirnos sobre dividir una iglesia? Él ya hizo la diferencia, multiplicar y dividir. Sí, mire, dividir una iglesia es propiamente llevarse un grupo. Un líder de la iglesia se lleva un grupo de miembros de la iglesia ilegalmente, con engaño, muchas veces con mentiras, con difamaciones. Se los lleva para formar un nuevo grupo. Dice, mire, el pastor ya no predica bien, el pastor ya está cansado. Yo soy joven, vénganse conmigo y vamos a levantar una iglesia fuerte, una iglesia grande. Vénganse, vamos a alquilar un lugar y yo voy a ser el pastor de ustedes. ¿Y qué pasa cuando el pastor es el que divide la iglesia? Cuando el pastor está allí y dice, bueno, yo ya no puedo seguir siendo pastor de esta iglesia, y los que se quieran venir conmigo, welcome, bienvenido. El pastor divide la iglesia. Bueno, y usted ha visto eso, seguramente. Sí, lo he visto y es el mismo error. Es el mismo pecado, porque en la división de una iglesia hay pecado, hay maldad, hay desobediencia a la palabra del Señor. Sea un líder el que lo hace, sea el pastor el que lo hace, o cualquier persona que lo hace, está pecando contra Dios porque está dividiendo. Mire, si una persona quiere entender lo que es una división,
en la iglesia, ponga su mano sobre un trozo de madera y pégale un hachazo a su mano, vuélela, Sí. sáquela de sí, Correcto. y entonces se va a dar cuenta del dolor, Sí, del dolor que causa que la causa. división, porque está quitando un miembro de su iglesia, Es de correcto, su cuerpo. de su cuerpo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos cuerpo. ¿A usted le dividieron en 63 años alguna vez una iglesia? Don Gracias Manuel? al Señor, no. ¿No le dividieron? Gracias al Señor, no, aunque yo fui pastor por lo menos 4 veces de iglesias que se habían acabado de dividir. Mi primera experiencia en Honduras, cuando yo llegué a Honduras, que en el año 56, fui a pastorear una iglesia que tenía un poquito de tiempo de haberse dividido. El pastor la había dividido. El pastor. ¿Y qué otra experiencia tuvo de una iglesia en Cali? En Cali, Colombia, yo estaba muy bien en la ciudad de Neiva, donde había construido un templo grande, una congregación que crecía. La iglesia de Cali se divide y me llaman de urgencia, me dicen, Pastor Manuel Castañeda, si usted no viene a Cali para ayudarnos, vamos a perder a más de 30 jóvenes que se han ido de la iglesia, no están de acuerdo con el pastor, no quieren al pastor, se han ido y un misionero los tiene allí dándole unas clasecitas en una librería, un lugar muy estrecho, con el deseo de que no se vayan a otras iglesias. Así que usted ha sido pastor de iglesias que se acabaron de dividir entonces. Sí. Eso sí. Por lo menos 4 veces. 4 iglesias. Sergio, tú has tenido este tipo de... Cuéntanos, hermano. Hemos tenido experiencias como esa y es triste porque uno se da cuenta de las secuelas que una división deja en los corazones de la gente. Yo la manera en que veo una división es como un divorcio. Y por más amistoso que se haga un divorcio, los hijos siempre van a sufrir. ¿Existe una causa legítima, a tu criterio, legítima, para que un líder o un pastor divida a la iglesia? Creo que existen razones legítimas por las cuales comenzar otra obra, pero no existe la manera de hacerlo. Si llega a ser división, entonces no es legítimo. O sea que el problema está en la forma como se hace. En la forma como se hace, exactamente. Es cuando uno no honra la autoridad que el Señor ha puesto en ese lugar, no honra la autoridad de las Escrituras, como dice el pastor, al ir por encima de lo que el Señor ha dicho y decir, bueno, aquí voy a poner primero mi entendimiento, mi perspectiva como líder y aunque esté en un desacuerdo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, ¿qué ocurre cuando un pastor o un líder ya no encaja en la organización? Él no puede desarrollar todo su potencial, no puede desarrollar su visión porque tiene gente que le está respirando en la nuca, que le está castrando la visión. Bueno, entonces sí. Aquí no puedo, entonces yo me voy de aquí. ¿Qué pasa? Pero se puede ir solo. No tiene por qué llevarse gente. Bueno, no tiene por qué pero yo llevarse conozco experiencias de personas que se fueron solos, pero la gente lo siguió porque fue la gente que él ganó, que él discipuló, Cierto. que él les dio la visión, etcétera. Son sus hijos espirituales, los hijos siguen a sus padres y se van con ellos. Entonces... Cierto, pero también la palabra de Dios dice que el árbol se conoce por los frutos. Y entonces los frutos que se van dando en medio de esa situación se ven en la vida de la gente. Si un pastor está en un lugar y en ese lugar entiende que no lo están reconociendo, que sus dones ya no están siendo utilizados al máximo, ya no va de acuerdo a la visión de ese lugar. Él no puede entonces, desarrollar su visión. No puede desarrollar su visión. Ok, es su responsabilidad delante del Señor y como nos enseña la palabra, a honrar la autoridad. Él va con las autoridades que él tenga, porque si hay un pastor... No hay pastores llaneros solitarios, todo pastor debe tener otras autoridades que están por encima de él. Y si hay gente que está en una iglesia donde el pastor es el máximo y no tiene a nadie por encima, ya de por sí ya es una iglesia donde deberían de pensarlo 2 veces si va a estar o no. Entonces, si este pastor entiende que ya su tiempo llegó ahí, terminó, vaya con esas autoridades con humildad y diga, yo entiendo que mi visión está cambiando o yo quiero pedir la bendición de ustedes. Pero ¿qué ocurre cuando tienes un par de diáconos de cabezas duras donde dice, mire señor, estas cosas se hacen así y si no le gusta, váyase? Bueno, ok. Y consideran al pastor como un simple empleado cuando sabemos por la palabra de Dios que tenemos aquí que el pastor no es un empleado de nadie. Es un hombre a quien Dios llama, comisiona para hacer un ministerio. Sí, estamos hablando ya otro tipo de
de situaciones, gobierno de la iglesia, es cierto. Pero tiene que ver con eso. Hay una relación entonces donde yo soy un empleado de la iglesia y entonces como un empleado viene el diácono, me está diciendo lo que... Pero entonces ahí el pastor tiene que ponerse a pensar, voy yo, al someterme yo aún a estos diáconos o lo que sea que no son pastores, ¿estoy yo haciéndolo porque lo estoy haciendo al Señor o lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo para ellos? Hay un sentido de autoridad que aunque la autoridad está mal, David y Saúl estaba mal. Sergio, tengo que ir a una pausa. Dirección dice, vamos a seguir hablando de esto en el próximo segmento. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. No se vaya, quédese con nosotros. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero traer más personas a mi iglesia. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com. Sí, aquí estamos hablando, si estamos de dividir una iglesia, pero tú nos estabas diciendo del tema de la autoridad. La autoridad, sí. Si vamos al meollo del asunto, mucho de la por qué se dividen las iglesias es porque no se ha sabido manejar la autoridad propiamente. Estaba yo mencionando el ejemplo de Saúl con David. Saúl era un rey que él quería seguir en el lugar donde él quería seguir, aunque Dios ya había levantado a David, lo conocemos por las Escrituras. Y entonces aunque David sabe que es su turno, y David tiene oportunidades para quitar a Saúl y hacer un golpe de estado, o lo que sea, o que decirle al pueblo, síganme a mí, que es básicamente la misma dinámica de la división de la iglesia. David hasta el final está diciendo, yo no voy a tocar a alguien que el Señor ha puesto y que es ungido de Dios. David supo esperar el tiempo de Dios. Yo le puedo dar toda la razón a un pastor que dice, yo creo que mi tiempo ya llegó aquí, pero mi consejo sería, busca al Señor, espera el tiempo, sé humilde y honra la autoridad que el Señor ha puesto por ti. El Señor no desampara a sus hijos. Manuel Castañeda, usted es un hombre de experiencia. Mire la pregunta que tengo para usted. Hay una persona que no se está desarrollando como pastor, tiene una gran visión de Dios y tiene un par de diáconos, un par de ancianos ahí que no lo dejan. O se ha levantado un líder que ya estuvo 10, 15 años por usted y ese hombre Dios lo llamó al ministerio y usted todavía no lo libera. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo a seguir cuando existen este tipo de diferencias? Porque hay pastores que se empecinan, de aquí yo no te suelto y aquí mando yo y no negocia nada. ¿Cuál es el mecanismo a seguir? Bueno, en primer lugar, he recomendado y he dado conferencias acerca de esta situación y he enseñado, el pastor debe de saber cuándo llegar a una iglesia, cuándo aceptar un pastorado y debe de saber cuándo dejar un pastorado. Cuando el pastor se cansa, cuando ya no tiene nada más que decir, cuando está repitiendo y se da cuenta, el mismo pastor se da cuenta que está repitiendo, debe de renunciar a la iglesia. Y si hay un grupo de gente que le dice, no se vaya, pastor, porque si usted se va, nosotros nos vamos con usted, es preferible que el pastor se vaya a otra ciudad, porque si se va a otra ciudad, los hermanos no lo van a seguir. Si se queda en la misma ciudad, sí. Y sobre todo si se queda en el mismo sector. Pero si se van a otra ciudad para seguir su ministerio, para recomenzar su ministerio, hermano, no lo Ahora, van a seguir. ¿qué hace usted? Usted está en una iglesia donde la denominación o la autoridad no lo deja a usted trabajar, don Manuel. Usted tiene una visión, usted quiere servir a Dios, usted quiere hacer grandes cosas, pero tiene un par de necios ahí que no lo dejan. Muy Entonces, bien. ¿se queda o se va? Entonces yo presento mi renuncia amigablemente, en buenos Pero términos. vienen 100 personas y le dicen a usted, si usted se va, nos vamos con usted. Bueno, me pasó eso recientemente. Ah, le pasó recientemente. Me pasó recientemente. ¿Y usted qué hizo? Entonces lo que yo hice fue decirle a estos hermanos, mire, hagamos un arreglo. Yo había presentado mi renuncia. No había sido forzado por nadie, sencillamente me sentía ya un poco cansado y un poco viejo. Entonces era mi último pastorado. Yo le dije a los hermanos, voy a quedarme con ustedes un año y luego me voy. En tal mes, en tal fecha me voy de la iglesia. Un grupo de hermanos dijeron, si usted se va, nosotros nos vamos de esta iglesia.
Eso ya causaba un problema, sí, un problema sí. Y un principio de división. Entonces yo me reuní con estos hermanos y le dije, mire hermanos, hagamos un negocio, hagamos un trato. Yo me voy a quedar 2 años. En lugar de 1, me voy a quedar 2 años. Con la condición de que cuando yo me vaya, ustedes se quedan en la iglesia. ¿Lo aceptan así? ¿Está bien con ustedes? Está bien, pastor. Y lo hicieron. Yo me quedé entonces 2 años. En lugar de 1, me quedé 2. Y salí y todos los hermanos se quedaron en la iglesia. Yo tuve la capacidad de arreglar una situación antes de que se hiciera grande. Porque los hermanos pensaban que alguien estaba echándome. No, nadie me estaba echando de la iglesia. Yo sentía ya que terminó su ciclo, este sí, es mi tiempo, me voy. Sí, pero entonces con esfuerzo le dije, yo me quedo 2 años. Y me quedé los 2 años Entiendo. En la iglesia, y la iglesia quedó conforme. De tal manera que yo voy a predicar a la iglesia. Con toda libertad. Con toda libertad, los hermanos. Con la frente en alto. De hecho. Entonces, mi hermano, déjeme decirle una cosita más. Adelante. Cuando un pastor ya ve que se ha terminado su tiempo, deje la iglesia, pero déjela en amor, en armonía, en comunión, con una vida que ha llevado de consagración, deje a la iglesia en consagración. Es que ese es un detalle. Pero ese caso que usted presenta es cuando el pastor ya terminó un ciclo. Y hay pastores que se empecinan en seguir allí porque dinero, porque tiene un sostén, o porque ya cayó en una rutina y porque dice yo no puedo vivir fuera de aquí, pero está dañando la iglesia. Está fuera de la voluntad de Dios. Está dañando la iglesia. Está dañando la iglesia, está fuera de la voluntad de Dios. El pastor debe tener capacidad interior para decir, hermanos, me voy en paz. Ya. No me quedo más pero ese es un caso. El otro caso es cuando yo tengo una visión y Dios 2 diáconos ahí como el otro día. Un pastor se me acerca y me dice, Raúl, yo ya no quiero ir al cielo. ¿Por qué? Le digo, mira, porque aquí dice que hay 24 allá y aquí 2 no me dejan vivir. Dice. Ya no aguanto 2 ancianos aquí. Y allá 24. Saca a esos 2. Pidan a la congregación. Pero el estatuto de la iglesia dice que ellos son los que tienen la autoridad. Y entonces, ¿cómo hacemos ahí, Sergio? Bueno, entonces ahí la persona, si él entiende que no quiere dañar la iglesia, como dice el pastor, el principio es ver por la iglesia, es ver por la iglesia. Lo que pasa es cuando nos ponemos a pensar en mí antes que en la iglesia, es donde se nos cambia todas las prioridades. Pero si pensamos en la iglesia primero, ¿qué es lo que yo puedo hacer? No me dejan hacer nada, entiendo que mi tiempo terminó aquí porque no me dejan trabajar. ¿Cómo puedo yo irme de la manera que la iglesia sufra menos? Lo voy a poner. Vamos a poner hipotéticamente que tú eres. Dios te llamó a un ministerio, tienes una visión, Dios te la dio y quieres desarrollarla y no te la dejan hacer en el lugar donde estás. ¿Qué harías? ¿Qué haces tú? Entonces uno habla con las personas y les dice, hermanos, si uno entiende que ya su tiempo llegó, le dice, yo entiendo que el Señor está guiándome a otra nueva etapa del ministerio, a tal tiempo voy a salir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el pastor, es preferible irse a otra ciudad. Ok, te irías a otra ciudad, en otras palabras. O a otra iglesia en la misma ciudad, aunque no esté pastoreando por cierto tiempo. La gente siempre va a decir, si se va, nos vamos con usted. Siempre va a haber gente. Sí. Pero si uno se va 6 meses a otra iglesia, a 1 año a otra iglesia, a estar ahí, porque también necesita descansar, necesita ser alimentado, pastoreado, con alguien que uno recibe, alguna amistad, algún amigo, y dice, voy a traer a mi familia, vamos a estar aquí bajo dirección de ustedes. Y después, si el Señor nos guía, entonces salimos ahora con la bendición de esta nueva iglesia, con quien el pastor debe de tener una admiración. Tengo que ir a una pausa, Sergio, don Manuel. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. No se vaya, quédese con nosotros. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar.
Estamos en el último segmento del Mundo en Perspectiva. Sergio, una pregunta, bueno, un comentario más bien. En mi experiencia de 30 y tantos años en el ministerio, la mitad de don Manuel, que tiene 63, he visto que las personas que una vez dividieron una iglesia, en un momento de su vida, se las dividieron a ellos. Es decir, que eso ha sido en la mayor parte de las veces me ha tocado ver eso. Entonces, aquí viene la situación. ¿Qué le diríamos a una persona que está en este momento pensando dividir una iglesia, Sergio? Precisamente eso, que hay que hacer las cosas con mucho temor de Dios, que si uno está en una posición de autoridad y de liderazgo, las decisiones que uno toma implican muchas consecuencias sobre no solamente uno, sino sobre todo un pueblo. Y solamente para hacer una referencia rápida, cuando David se empeñó en contar a todo el pueblo de Israel en este censo, él pensó, bueno, si me va mal a mí, pero no le fue mal nada más a él, le fue mal a todo un pueblo que se llevó él por detrás por la decisión de empeñarse a hacer algo que él quería hacer. Cualquier decisión va a afectar a todo el pueblo. Yo tengo una filosofía de ministerio y quiero compartirla con el pueblo de Dios. Hay que entrar por la puerta de enfrente y salir por la puerta de enfrente siempre. Sí. Si yo no puedo salir por la puerta de enfrente, entonces hay que negociar eso, ¿verdad? Esto es muy importante. A veces uno acepta, es que hay principios, lo que yo no haría, y con el respeto a todas las personas, porque más respeto yo tengo a la palabra de Dios, el pastorado no es un empleo. Yo no soy, el pastor no es empleado de nadie, no es empleado de la congregación, lo siento, pero la Biblia dice que Dios llamó y constituyó a estas personas. Desde el vientre de la madre, dice Pablo. Hay iglesias donde me dice, bueno, señor Saldívar, usted es el pastor, me examinan y estas son las condiciones, esta es la autoridad, estos son los estatutos y tal. Y entonces, bueno, o lo acepto o lo rechazo, ¿verdad? Si lo acepto, pues es cosa mía, si lo acepto, yo no puedo violentar eso después. Pero si no me gusta, yo no puedo dividir. La verdad, lo que yo puedo hacer es, hay que salir bien del lugar, hay que salir por la puerta de enfrente. Yo tengo que negociar una salida si yo ya no estoy de acuerdo y no me gusta, pero lo que yo no puedo hacer es cercenar el cuerpo de Cristo, causar un dolor, porque eso no es un testimonio que va a agradar al Señor. Corríjame usted, por favor. Mire, doctor Saldívar, en mi experiencia, yo sé que cuando una iglesia se divide, se van amargados, los que se van amargados. Correcto. Y los que se quedan amargados también. Entonces hay un mal muy grande. Sí. Entonces lo que se debe de hacer es pensar seriamente en las consecuencias. No os engañéis, porque todo lo que el hombre haga, eso también segará. Es correcto, tarde o temprano viene la factura. Sí, el hombre, el líder que divide una iglesia, más tarde se la van a dividir, sí, y van a sufrir las consecuencias. Tarde o temprano. De hecho, entonces, ¿por qué causarle un mal a la iglesia del Señor? La iglesia no es mía, no es suya, no es de ningún hombre, no es de ningún ser humano, no es de ninguna institución. La iglesia es del Señor. Pero es que hay un problema, señores, hay un problema. Yo no sé, es que hay mucha gente que no sabe hacer otra cosa más. Y si yo dejo de ser pastor, no como. Esto es un modus vivendi. Y entonces yo llevo gente porque ahí hay sostén. Y entonces ya hay otro elemento económico ahí, y eso pasa, y es importante decirlo. Pero el llamado es de Dios. Dios es el que hace el llamado. Si uno deja de pastorear tal o cual iglesia para irse, como lo decíamos hace rato, a servir en otra iglesia bajo el liderazgo de alguien más, mientras llega el tiempo de volver a comenzar una obra. Pero ¿cómo vivo si yo no sé hacer otra cosa? Ahí es donde está el otro, ese es otro problema. El apóstol Pablo se ponía a hacer tiendas de campaña y él no tenía ningún problema. Él no dejaba de ser pastor ni dejaba de ser apóstol por ponerse a trabajar con sus manos. Y es ahí donde tenemos que entender que el llamado no cesa, aunque yo me ponga a trabajar en un Starbucks o lo que sea. El llamado del Señor sigue siendo ahí y uno está honrando al Señor. Uno honra más al Señor así, como decía el pastor. Vámonos pacíficamente, como decía usted, por la puerta de enfrente, aunque me tenga que ir a trabajar por un tiempo, pero que la iglesia del Señor quede
quede en paz y sana. Estoy honrando más al Señor en ese lugar que aunque ya tengo yo una congregación el próximo domingo con tanta gente automática de un día para otro que se vinieron y como se decía hace rato, amargados los que se fueron y dolidos los que se quedaron. Sí. Para la gloria del Señor yo quiero decir lo siguiente, doctora. Diga. En mi ministerio, sí, en la mayoría de las veces, sí, en la gran mayoría de las veces, yo he comenzado un ministerio sin ningún sostenimiento. En la colonia Kennedy, sí, de Tegucigalpa, sí, correcto, los hermanos me dijeron, pastor, nosotros quisiéramos tenerlo a usted de pastor, pero no tenemos ni casa donde usted pueda vivir, ni tenemos sostenimiento. Y yo le dije, hermano, ese no es problema. En el Perú, fui a una iglesia que me estaba invitando. Yo le dije, mire, mi sostén sería esto y esto y esto y esto. Casa y tengo 3 hijos y mi esposa. Y me dijeron, nosotros quisiéramos tenerlo a usted, pastor, pero no tenemos ni un centavo. Le debemos al pastor que se fue. Y le dije, ese no es problema de ustedes, que es problema mío. Yo, si ustedes quieren, me vengo de pastor y yo voy a encontrar la respuesta en el Señor. Y la encontré. En la ciudad de Cali no había sostenimiento cuando la iglesia se dividió. Y le dije, hermano, ese no es problema. Me fui a Bonaire, Antillas Holandesas, donde había un miembro de la iglesia de Cali. Y le dije, hermano, usted es miembro de la iglesia de Cali. Y tiene tiempo de no estar en Cali porque usted trabaja en Bonaire, en Antillas Holandesas, con Radio Transmundial. ¿Usted podía ayudar a la iglesia? Y me dijo, sí puedo ayudar. Yo tengo un dinero allá en un banco, le voy a dar un cheque. Y si el banco le paga, si ese dinero existe todavía y le pagan, yo voy a mandar cada mes dinero al banco y le voy a dar cheque a la iglesia, para que la iglesia los cobre y complete su sostenimiento. Busqué y encontré, porque el que busca, encuentra cuando está dentro de la voluntad del Señor. El dinero no es que el problema. Muy importante. Muchas gracias por haber estado en el programa de hoy, Sergio. Muy amable. Gracias por la invitación. Don Manuel Castañeda, usted ha visto el mundo en perspectiva. Señoras y señores, Dios nos ha llamado a multiplicar, nos ha llamado a crecer, pero Dios no nos ha llamado a nosotros a dividir la iglesia de Dios. Negociemos. Debemos salir siempre por la puerta de enfrente. Debemos glorificar a Dios en todas las cosas. No hay que ser egoístas. Tengamos esto en cuenta, porque siempre se nos viene la factura, se nos pasa la factura. Así que seamos inteligentes y cumplamos con el propósito de Dios.